Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva emisión de AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles. Emisión número 138 aquí en nuestra Radio Chacra y también en el canal de YouTube que estamos comenzando a desarrollar en este nuevo ciclo 2021 que ya comienza en este mes de marzo, este martes 2 de marzo, tercer mes del año que estamos comenzando. Y bueno, con una nueva semana para analizar con noticias algunas más frescas, otras un tanto más antiguas si se quiere, pero de alguna manera todas vinculadas con la coyuntura actual de nuestra República Argentina en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de incertidumbre económica y política de todo tipo. Para ir de lo macro a lo micro, este es un programa agroalimentario, pero no nos podemos despegar de la situación política y económica nacional. En la jornada de ayer, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio un extenso discurso, como suele pasar en estas ocasiones, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Fueron casi 2 horas de discurso donde se desarrollaron distintos temas, pero más allá de la pelea política, más allá de que atacó a la oposición, a la justicia, más allá de que prácticamente no reconoció errores en su gestión, pese a que de alguna forma admitió la situación irregular, aunque sin demasiadas menciones, vinculada con la vacunación que ya hace tanto tiempo está eh, complicando y sobre todo molestando a mucha gente por los vacunados de privilegio que lamentablemente ha tenido el país en los últimos días. Sería bueno hacer un repaso de algunos puntos que el presidente Alberto Fernández le dedicó a la actividad agroalimentaria y también a la tan mentada Mesa de los Argentinos, que, por qué no decirlo, es importante que se la tenga en cuenta. En algún pasaje de su alocución, el presidente Fernández se refirió a que el gobierno en el año y pico de gestión que lleva había aplicado multas, algo así como de 125 millones de pesos, a empresas que no habían suministrado los alimentos que fabrican o que habían experimentado faltantes en distintos comercios, y dijo que el Estado, palabra más, palabra menos, lo voy a citar textualmente, eso quiero decir, decía que algunos, por los empresarios de la alimentación, amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su poder adquisitivo. También dijo el presidente que es necesario que los salarios crezcan y se estabilicen y que el sistema capitalista fracasa cuando los que consumen tienen menos capacidad adquisitiva y que ninguna sociedad crece eh, cuando cae el salario de los trabajadores. Todos datos o todas expresiones con las que podemos estar de acuerdo. También destacó el presidente que se habían disminuido las retenciones o los derechos de exportación a varias economías regionales. Hizo una diferenciación entre la situación supuestamente de gran bonanza en el centro del país, en las provincias centrales, y la pobreza del norte, de las provincias del norte y también de la Patagonia. Son todas citas que hizo el presidente muy genéricas, pero a propósito de los derechos de exportación en economías regionales y de la puntualización que hizo el presidente respecto de que a mayor valor agregado, menores derechos de exportación o retenciones, como se la llama coloquialmente, hay que decir que si bien se suspendieron los derechos de aplicación para algunos productos como la carne ovina y caprina, cueros, miel, ovoproductos, que son productos de la industria del huevo, cítricos frescos, jugos de cítricos, uvas, semillas de girasol, té, hierba, entre otros productos, aumentaron también las retenciones en el año que pasó a productos con valor agregado, como las leches fluidas, los quesos,
la manteca, vinos, tabaco, papas, jugos de pera, semillas forrajeras, panificados, embutidos, aceite de girasol, cereales para desayuno, alimentos para mascotas, jaleas, mermeladas y otros productos que se caracterizan justamente por ponerle valor agregado a la materia prima de carácter alimenticio. En este tema habría que recordar del presidente de la Nación que, número más, número menos, el 40% del valor de un alimento en la Argentina es impuesto nacional, provincial, municipal. La sumatoria de esas gabelas que se pagan a distintos distritos terminan dando un 40% aproximadamente. Ustedes van a escuchar en minutos nada más una nota que habla de la industria láctea y que en ese rubro específico para los lácteos es del 42% lo que se lleva de impuestos el precio de cualquier producto lácteo fabricado en la República Argentina. Lo que también habría que hacerle saber al presidente que él podrá cuidar mucho de la mesa de los argentinos, cosa que, como digo, como idea no está mal, pero el problema es que los salarios de la Argentina son muy bajos y el problema es que la economía no puede pagar muchas veces mejores salarios y el problema también es que las empresas, si no de alguna forma logran ajustar o corregir sus desfases en materia de precios con todo lo que implica para el bolsillo de los que somos consumidores, quizás en poco tiempo ni siquiera pueden abastecer a la mesa de los argentinos. De hecho, hay faltantes en las góndolas de supermercados de determinados productos, pero parece ser que hay algunas cuestiones que no se quieren ver, porque también el presidente dijo que su gobierno estaba dispuesto al diálogo, pero que no iba a delegar sus funciones de contralor y sus funciones de, digamos, dictar políticas. Vamos a decirlo en latín antiguo para que se entienda. El mensaje es, bueno, nosotros dialogamos, pero te vamos a controlar, te vamos a vigilar, y si no haces lo que queremos nosotros, vayas a ver si no hay alguna represalia. Eso es un poco el subtexto del mensaje del presidente en estos temas de los que estoy hablando ayer en el Congreso de la Nación al inaugurar las sesiones ordinarias legislativas. Pasando a otro tema y para redondear este análisis, este comentario de apertura que hacemos en cada emisión de Agro ATP, me parece que es bueno mencionar dos cuestiones realmente penosas que pasaron la semana pasada en materia agroalimentaria en nuestra República Argentina. Por un lado, una situación que tiene que ver con la inseguridad y también con la pobreza. ¿De qué hablo? De un episodio que hubo en el mercado de Hacienda de Liniers la semana pasada, en una tarde-noche, cuando un camión de Hacienda, por un corte de tránsito de manifestantes de la villa Ciudad Culta, que es una villa que está pegada, un barrio de emergencia, pegada, digo, al mercado de Hacienda de Liniers, allí en el barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo que entrar por una calle cercana o lindera de esa villa y fue algo así como atracado o presionado por los habitantes de esa villa para que les dejara como peaje, llamémosle, algún animal para consumo. Bueno, lo cierto es que el hombre hizo lo que pudo, dejó algún animal allí. Creo que en definitiva fueron más de uno los que bajaron de la jaula con bastante violencia por parte de los habitantes de esa villa de emergencia, y se vieron videos muy violentos donde finalmente esta gente, que seguramente la debe estar pasando mal, como tanta gente pobre en la Argentina, faenó ese animal como pudo, lo que pudo, y seguramente también desperdició bastante, porque no cualquiera sabe faenar un novillo o un animal de carne que va al mercado de Liniers y que finalmente termina en un frigorífico. Esta situación de los frigoríficos o de los camiones de jaula o camiones de hacienda, para mejor decir, se da tanto en los alrededores del mercado de Liniers, que próximamente se va a mudar a Cañuelas, con lo cual ese espacio va a quedar vacío en la Ciudad de Buenos Aires, como en algunos frigoríficos del Gran Buenos Aires, en la zona de San Fernando hay varios, en Bancalari también, donde muchos choferes de camiones procedentes de distintos puntos de la geografía agropecuaria no quieren viajar más porque se sienten presionados y porque muchas veces, más allá de este extremo de tener que dejar un animal o varios, deben pagar algún peaje para que en algunos barrios también bastante pobres e inseguros
que están cercanos a esos frigoríficos puedan llegar al lugar de descarga de la hacienda y finalmente terminar con su trabajo, que es justamente el transporte de la hacienda. En materia de hacienda, otro problema y lamentablemente grave es el cierre que anunciaron los propios dueños del frigorífico Arrevif en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, por un conflicto sindical vinculado con la interna del sindicato y también el accionar de grupos sindicales de extrema izquierda que en definitiva pararon la producción y luego de no poder hacer una elección por la cuestión de la pandemia, el dueño del frigorífico, el señor Hugo Borrell, una familia que hace muchos años, estaba por cumplirse años este frigorífico, decidió la semana pasada cerrar esa planta que ocupaba unas 1000 personas en esa localidad, Pérez Millán, un pueblito del partido de Ramallo. La verdad es que más allá de lo que puedan decir unos y otros sobre si se pagaba bien, si no se pagaba bien, en fin, todo lo que no vamos a entrar aquí a discutir o a llevar la discusión salarial a este espacio. Simplemente decirles que era una de las empresas más importantes de los frigoríficos exportadores, formaba parte del consorcio ABC, que es el mayor consorcio de exportadores de carne, pero lo cierto es que muchas veces la intransigencia y a veces ¿cómo decirlo?, el extremo del tironeo sindical, sobre todo de grupos de izquierda que buscan ganar poder dentro del sindicalismo tradicional, lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con los metrodelegados del subte, tensan la cuerda de tal forma que finalmente el resultado es el peor. Se han perdido, por decisión empresaria en este caso, que parece ser que se cansó de los problemas laborales, 1000 puestos de trabajo más o menos. Dos cuestiones, la inseguridad con los camiones de Hacienda y la pérdida de fuentes de trabajo por sindicatos que a veces no miden o por internas sindicales que yo no sé hasta qué punto están representando o están teniendo en cuenta a los trabajadores que representan, terminan como terminan y como suele pasar en la Argentina muchas veces, parece que terminan mal. ¿Qué tendremos hoy en AgroATP, en esta emisión número 138, durante estas próximas 2 horas, aquí a través de radiochacra.com.ar? Bueno, primeramente vamos a hablar con Hércole Felipa. Él es el presidente del Centro de la Industria Lechera y además presidente de Manfrey, cooperativa tambera, que está ubicada en San Francisco, en Freire, para decir mejor, cerca de San Francisco, en el noreste de la provincia de Córdoba. El Centro de la Industria Lechera es justamente la cámara empresaria que agrupa las empresas lácteas y nos va a contar la situación realmente complicada que tiene la industria láctea, porque tienen varios precios máximos congelados, como la leche fluida, como algunos yogures, porque está trabajando por debajo o cobrando por debajo de sus costos, y porque, como te decía hace unos minutos, los productos lácteos, por ejemplo, tienen un 42% de aumento. Entonces, el valor de los alimentos, ¿por qué no son accesibles para el público? Por el valor que tienen, sí, porque los sueldos también son bajos y porque, como tantas cosas en la economía argentina, hay demasiado impuesto metido en el valor del producto final. Lo va a explicar Hércole Felipa, que además es productor tambero, y además hay que decir que los productores lecheros primarios están muy preocupados en todo el país, y ayer hubo una asamblea en Trenquelauquen, organizada por Carvap, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, para ver si toman alguna medida, porque ¿qué pasa? Los empresarios no pueden aumentar los valores de sus productos en góndola y van a trasladar esa baja a lo que cobra el productor por el litro de leche que entrega. También vamos a dialogar con Diego Guerriere. Él es el organizador, uno de los organizadores de algo bastante amable que será el próximo fin de semana, 6 y 7 de marzo, la fiesta del sándwich de miga. Un invento, la fiesta, argentino, que se va a hacer en forma virtual en estos tiempos de pandemia, pero que va a darle una nota de color, algo nuevo y que aparece como una novedad en nuestro país. El sándwich de miga, un producto muy consumido a todo nivel y que parece ser que es bastante poco conocido fuera de la Argentina como tal, y sobre todo la realización o la fabricación del pan de miga. De eso va a hablar Diego Herrere, organizador de la fiesta del sándwich de miga. También hablaremos con Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina en Mendoza, porque este fin de semana, el día 6, el próximo sábado, se hace la fiesta de la vendimia, la edición 2021, también en forma virtual por la condición de pandemia,
y nos hablará también de cuál es la situación de la actividad vitivinícola en estos tiempos en la Argentina, una actividad que ha crecido con la pandemia porque aumentó el consumo de vino, pero que también tiene, por supuesto, sus particularidades. Y por último, charlaremos con Alfredo Cecé, secretario técnico de Transportes de la Bolsa de Comercio de Rosario. El tema: la próxima licitación de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, básicamente de los puertos del Gran Rosario, un tema que está pendiente, un tema que comienza a funcionar con un cierto retraso porque la concesión actual vence el 30 de abril y bueno, habrá un periodo intermedio hasta que la nueva empresa adjudicataria tome el control de la hidrovía, que es básicamente el dragado, el balizamiento, la puesta en condiciones o el mantenimiento en condiciones de las vías navegables del río Paraná y río Paraguay. Por supuesto tendremos noticias, tendremos música y aquí estaremos durante las próximas 2 horas en esto que es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles. Bienvenida, bienvenido. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.